Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos 27 al 30. Seguimos con la serie La Iglesia de Cristo. El estudio del día de hoy es el número 3 y se llama Mis ovejas oyen mi voz. Si ustedes recuerdan, ya llevamos 2 estudios, ¿verdad? Porque es el tercero este. En el estudio 1 vimos cómo Dios nos compara con piedras vivas. Y el significado de vernos como piedras vivas nos muestra que debemos de edificar la iglesia. La iglesia, ¿quiénes somos nosotros? Por eso dice que somos piedras vivas, que estamos fundamentados o estamos sobre la roca que es Cristo. Aprendimos que definitivamente Pedro viene siendo una piedra viva, pero no la roca principal que es nuestro Señor Jesucristo. También aprendimos que por medio de ese edificio bien concertado nos estamos sosteniendo unos a otros. También hemos aprendido en esto que nosotros no somos ladrillos vivos, porque el ladrillo se forma con las manos, mas sin embargo la piedra la ha formado Dios, y el único que está labrando esa piedra con martillo y con cincel es Dios. Dios nos está quitando todo lo que no embona en ese edificio que Dios ha construido como su iglesia. También en el estudio pasado, en el estudio número 2, vimos cómo el Señor, nuestro Dios, nos compara también como el cuerpo de Cristo, como un cuerpo donde vamos a edificar también la iglesia por medio de nuestros dones. Vimos que nuestros dones debemos ejercitarlos si verdaderamente somos hijos de Dios. No podemos guardarlos, no podemos esconderlos, sino que debemos ejercitarlos. Y muchos yo veo que todavía le preguntan a Dios: Señor, dime cuál es mi don. No, Dios ya te lo mostró, lo que pasa es que tú no has querido ejercitarlo. Y hoy vamos a hacer una serie más alargada. No le puse primera parte, segunda parte, tercera parte, porque cada una de estas series va a tener un nombre diferente. Mas, sin embargo, vamos a hacer este estudio de acuerdo a lo que nos compara la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos compara la palabra de Dios acerca de también la iglesia de Cristo? Como ovejas. Ovejas del Señor, ovejas de Jehová, ovejas de Cristo, ovejas de nuestro Redentor. Incluso Dios mismo nos dice que Jehová es nuestro pastor. En el Salmo 23, si no mal recuerdo, creo que sí es el 23, ¿verdad? Ya hasta no lo sabemos de memoria. Bien, así que hoy vamos a ver una comparativa o una nueva comparativa de la iglesia de Cristo como a ovejas del Señor, ovejas del Padre, ovejas de Cristo. La iglesia también hemos aprendido que se compone de ovejas, de piedras vivas, se compone también de la novia, se compone de muchas otras cosas que hemos estado viendo, del cuerpo de Cristo también, pero hoy nos vamos a enfocar en las ovejas. No se compone, eso sí que quede bien claro, la iglesia de Cristo no se compone de cabritos, sino de ovejas. Así que vamos a ver algunas características de la iglesia de Cristo como ovejas. Y en el versículo 27, mis hermanos, encontramos un punto muy importante. Y es en el que nos vamos a enfocar más el día de hoy. Dice el versículo 27 en el principio: mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Algo que es necesario que aprendamos es que no todos escuchan la voz de nuestro Señor Jesucristo. Dice: mis ovejas oyen mi voz, mas no todos escuchan la voz de nuestro Señor Jesucristo. No todos escuchan la voz que deberían de escuchar. Y también quiero que aprendamos algo muy importante.
lo cual creo que ya la mayoría lo sabe. Tenemos que aprender que hay dos voces que le hablan a las ovejas. Yo no sé si sabías eso, pero si no, es importante que lo tomes en cuenta. Hay dos voces que hablan a las ovejas. Creo que ya los que han discernido ya lo saben, pero es importante que lo conozcan o que lo aprendan o que lo reafirmen. Y esas dos voces que oyen las ovejas son una, el salteador, y la otra, el pastor de las ovejas. El salteador, dice la palabra de Dios, que él no entra por la puerta, ¿sí? Pero viene a tratar de robar a las ovejas. Y tristemente el salteador les habla a las ovejas y, ¿qué creen? Hay algunas ovejas que sí lo oyen. Hay ovejas que le hacen más caso al salteador que al pastor de las ovejas. Ahora, la gran diferencia entre la voz del salteador y la voz del pastor de las ovejas es que entre más madura está la oveja, más fácil puede discernir entre las dos voces. Si tú no eres una oveja madura, tú vas a ser fácilmente engañado por la voz del aquel que no es el pastor, o sea, el salteador. ¿Y por qué digo que necesitas madurar? Porque mucha gente dice, es que Dios me habló, es que yo le entendí a Dios, es que yo escuché la voz de Dios. Y resulta que no fue la voz de Dios, sino fue la voz del salteador. Mas sin embargo, cada vez que vamos madurando, vamos discerniendo mucho mejor y entendiendo que no es la voz del pastor, sino la voz del salteador. Y por eso es que en Juan capítulo 10, versículo 1 dice, de cierto les digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Nuestro Señor Jesucristo estuvo avisando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, al pueblo que se llamaba ovejas. Recuerden que cuando Cristo, nuestro Señor, llega a la tierra y empieza a compartir la palabra, a predicar el evangelio, empieza mucha gente a hacerle caso a él, pero también mucha gente a contradecirlo, a ignorarlo o a odiarlo. Entonces es por eso que dice que el salteador no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, y no dice por cuál parte. Pueden entrar, no sé si ustedes conozcan los rediles donde están las ovejas, y por muchos lugares se podía entrar. No era necesario únicamente la puerta. Entonces por eso es que dice que por otra parte entra, pero que es el ladrón y salteador. Aquí quiero que pongan atención en esto, que no está hablando de un redil literal, sino está hablando de una oveja espiritual. Y está hablando de un corazón que podría venir siendo ese redil, donde entra el salteador, donde entra tu mente, entra tu corazón y empieza a hablarte de cosas diferentes a las que habla el verdadero pastor y le hacen caso. Pero a través del discernimiento y la sabiduría que da la madurez de cada oveja, vamos a poder conocer perfectamente al que entra por la puerta. Por eso a mí muchas veces me sorprende que mucha gente todavía se deja seducir por el enemigo, por el salteador, en lugar de obedecer al pastor. Y ahí decimos, le hace falta discernimiento, le hace falta madurez, le hace falta sabiduría. Porque ya nosotros, después de un año de cristianos, ya debería de ser más difícil que el salteador nos engañara.
Pero bueno, dice la palabra de Dios que aquel que diga que está firme, tenga cuidado de que no caiga, porque hay veces que nos descuidamos tantito. Por eso es que dice en el versículo 2 de Juan 10, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Si ustedes recuerdan, nuestro Señor Jesucristo se compara como puerta, pero también se compara como pastor. Entonces el pastor de las ovejas va a entrar por la puerta. El pastor de las ovejas no entra como salteador. El pastor de las ovejas tiene un propósito. ¿Y cuál sería el propósito que tiene el pastor de las ovejas? Cuidar a sus ovejas, atender a sus ovejas, prevenir a sus ovejas. Y hay algo tan hermoso que encontramos en este versículo y que debemos de comprenderlo muy bien. Dice en el versículo 3 de Juan 10, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Dios tiene el nombre tuyo. Dios te conoce por nombre. Dios conoce qué tipo de oveja eres. Dios sí sabe quién eres tú. El pastor nos conoce por nombre. El pastor siempre nos va a estar cuidando. El pastor siempre va a estar llevándonos, dice que nos saca, porque nos lleva a delicados pastos. Yo no sé si te ha pasado a ti que en medio de la tribulación sientes el abrazo del pastor y que te lleva a un lugar de paz y de tranquilidad. Yo sí lo siento. Yo sí lo veo, y es importante que tú también sientas eso cuando tú escuchas el nombre tuyo por medio de la voz del pastor. Dice que nos lleva a delicados pastos y que nos hace descansar. Así que creo, de acuerdo a todo lo que estamos viendo aquí, que la oveja oye la voz del pastor, porque la voz del pastor es irreconocible. Entre más maduro estés, entre más crezcas, entre más discernimiento y sabiduría tengas, más fácil vas a escuchar la voz del pastor. Y no estoy hablando de mí, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, estoy hablando de Dios, porque los dos son uno mismo. Entonces, mis hermanos, de verdad, yo no sé cuántas veces te ha hablado el salteador y te deja seducir por él, creyendo que es la voz del pastor. Es necesario que vayamos creciendo cada día para que reconozcamos la voz del pastor. Y estoy hablándote como oveja. Porque definitivamente si no eres oveja, nunca vas a escuchar la voz del pastor. Siempre para poder escuchar la voz del pastor necesitas ser oveja. Una cabra nunca va a escuchar la voz del pastor. Una cizaña nunca va a escuchar la voz del pastor. Nadie va a escuchar la voz del pastor, únicamente las ovejas. Por eso es que mucha gente no entiende la voz de Dios, no entiende la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo les dijo, ¿cómo están escuchándome y no entienden? ¿De qué manera les puedo hablar? ¿Por qué no entendían? Porque no son ovejas del Señor. Yo no sé si te ha pasado a ti, pero de verdad, cada vez que andas por un mal camino, escuchas la voz del pastor y caes rendido, arrepentido y avergonzado. No sé si recuerdas la historia de David. Si David no hubiera sido oveja de Dios, ¿qué creen que hubiera pasado cuando Natán le fue y le reprendió? Se hubiera enfurecido, se hubiera enojado, se hubiera levantado y a lo mejor hasta hubiera mandado a matar a Natán. Mas sin embargo, él reconoció que había fallado
Y fue y se arrepintió y oró y lloró y ayunó y le pidió a Dios que le perdonara su pecado. Esa es la gran diferencia entre una oveja del Señor y entre uno que se dice oveja y no es oveja. El que es oveja del Señor escucha la voz de Dios, escucha la voz del pastor, escucha la voz de Cristo. Así que cuando Dios te está llamando, recuerdas cuando le dijo Dios a Samuel, Samuel, y Samuel como no conocía, no reconocía todavía la voz de Dios, ¿qué fue? Se fue a preguntarle a Elí, ¿me estás hablando, maestro? No, yo no te hablé, yo estoy bien dormido. Cuando tú aprendes a reconocer la voz del pastor, empiezas a darte cuenta que no es el pastor literal el que te está hablando, sino es el pastor espiritual, nuestro Señor Jesucristo. Y dices, híjole, no, pues sí, ya me descubrió. No, es que Dios te descubrió siempre, Dios te reconoció, Dios conoce tus pensamientos. No sé si has oído mucha gente que dice, oye, le fuiste a decir el chisme al pastor, ¿verdad? No, el pastor no necesitaba de que le vinieran a decir, porque Dios te está hablando directamente. Espero estén entendiendo cuán importante es conocer y reconocer la voz del pastor, porque de esta manera le vas a poder seguir confiadamente. Si tú reconoces la voz del pastor, de nuestro Señor Jesucristo, de Jehová de los ejércitos, de esta manera tú vas a seguirlo confiadamente sin poner en duda lo que te está pidiendo el Señor. Si tú estás escuchando la voz del pastor literal, siempre vas a decir, no, el pastor quiere que yo me vista así, no, el pastor quiere que yo haga esto, no, el pastor quiere que yo haga aquello. Pero cuando tú eres oveja del Señor, tú empiezas a conocer y reconocer la voz del pastor y de esta manera lo empiezas a obedecer y a seguir confiadamente. ¿Cuántas veces has obedecido al pastor espiritual, a Dios, a Jesucristo? ¿Cuántas veces lo has obedecido de una manera confiada, aún sin entender el por qué te está pidiendo algo? Yo no sé si tú lo has hecho, pero yo sí muchas veces lo he obedecido sin saber por qué. Más cuando era yo más joven en el Evangelio. Y dice en el versículo 4 del capítulo 10 de Juan, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Nuestro Señor Jesucristo se está dando a conocer como el pastor de las ovejas. Y dice, si ustedes fueran mis ovejas, ustedes me obedecerían, ustedes me seguirían y ustedes reconocerían mi voz. Yo te pregunto, ¿tú reconoces la voz de Cristo? ¿Tú reconoces al pastor de pastores? ¿Tú lo sigues al pastor de pastores o sigues escuchando al salteador? Porque ese es el problema, que muchos dicen ser ovejas y dicen seguir a Cristo, mas sin embargo siguen todavía al salteador o a los deseos de su corazón. Dice en el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Fíjate, no sé si entendiste este versículo. Las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sus ovejas, lo seguimos, lo obedecemos y vamos confiadamente. Pero cuando nos habla el extraño, cuando nos habla el salteador, cuando nos habla para que desviemos nuestra mirada, lo que hacemos nosotros es huir de él. ¿Cuántas veces has huido de la voz del extraño? ¿Cuántas veces has rechazado la voz del enemigo? ¿Cuántas veces has dicho no a lo que te está ofreciendo el salteador?
Pero tristemente muchos han seguido al salteador. Muchas ovejas andan confundidas escuchando voces y creyendo que es el pastor, pero necesitamos madurar. Porque solamente a través de la madurez vas a poder huir del salteador, porque ellas, las maduras, son las únicas que reconocen la voz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces has estado en que, pues es que yo no sé qué hacer, pastor? Yo no sé si comer esto o comer aquello, si irme con el amante o irme con mi esposo. ¿De verdad? ¿Por qué han caído en adulterio muchos que se dicen pastores o que se dicen cristianos? ¿Por qué han caído en el alcoholismo? ¿Por qué han caído en pecados menores o mayores que al final vienen siendo pecados? ¿Por qué han caído? ¿Por qué andan confundidas? ¿Por qué no hay discernimiento? ¿Por qué no hay madurez? Porque no saben reconocer la voz del pastor. Si tú sabes reconocer la voz del pastor, así te hablen muy bonito al oído, tú vas a decir no. Y de verdad, mis hermanos, porque el salteador no va a llegar a gritarte. El salteador te va a venir a hablar bonito, salameramente. Te va a tratar de convencer. Hay muchas citas bíblicas o historias bíblicas donde vemos que muchos personajes de la Biblia estuvieron obedeciendo a la voz del pastor y haciendo cosas que no cualquiera haría. Y ahora ya no es así. Ahora tienes que, no, primero muéstrame que tú eres Dios y sí te obedezco. Porque si no, ¿y qué tal si no eres Dios y ya te ando obedeciendo? Yo no sé si conoces la historia de Noé. Dios le dijo, ¿sabes qué? Vas a hacer un arca. ¿Qué creen que oyó Noé? La voz del pastor. Porque no cualquiera obedece a una voz que le está diciendo que haga un arca en un lugar donde nunca ha llovido. Y le da medidas y se pone a hacerlas. ¿Y qué creen? El salteador empezó a decirle, estás loco, ¿cómo vas a obedecer? Mira, si aquí no llueve, ahora diluvio, no lo hagas. Yo no sé cuántas veces te han dicho lo mismo a ti. ¿Cuántas veces has escuchado, ya deja de estar ahí? ¿Qué has ganado? ¿Qué beneficios has tenido? Si antes eras mejor, eras más buena onda. No, cuando nos íbamos de borrachos, cuando nos íbamos aquí allá, ¿no te acuerdas lo que más te gustaba? Mas sin embargo, Noé, ¿qué hacía? Seguía haciendo el arca. Otro que también escuchó la voz de Dios, la voz del pastor, y que atendió la voz fue un hombre llamado Abraham. Un idólatra, un hombre que tenía que dejar a su tierra y a su parentela, tenía que dejar a toda su familia. ¿Cuántas veces has escuchado la voz de Dios que te dice, deja tu tierra y tu parentela, sígueme? Ay, no, pero mi hijo, ay, no, pero mi mamá, ay, no, pero mi abuelita, no, es que no voy a poder. Y hemos dejado muchas veces de escuchar la voz de Dios por escuchar al salteador. Abraham decidió y dijo, yo voy a dejar todo. Y salió. Y después, ¿qué fue? Bendecido. Fue padre de naciones. Y gracias a ese hombre que escuchó la voz del pastor, la voz que solamente escuchan las ovejas, tú y yo tenemos ahora vida eterna. Porque si ese hombre no hubiera escuchado la voz de Dios, no hubiera entendido la voz del pastor, porque él sí reconoció la voz del pastor, si no lo hubiera hecho, tú y yo estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Mas sin embargo, de ahí viene toda esta bendición a los pies de Cristo
y a la salvación de nosotros. Otro hombre que también, gracias a que escuchó la voz del pastor, obedeció y regresó a donde ya no debería de haber regresado, que era a Egipto. Nada más que la diferencia fue que ya no regresó con el poder que tenía, sino con un poder mayor, el poder que le dio su pastor, que se llama Jehová de los ejércitos. Y le dije, tú vas a ir en mi nombre y vas a ir a sacar a mi pueblo. No, pero si tu pueblo ni siquiera te conoce, pues les vas a dar a conocer mi nombre y vas a hacer grandes cosas para que ellos te sigan. ¿Y qué creen? Moisés obedeció. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has escuchado la voz de el pastor y no lo has obedecido? Ya ni digas, porque parece que hay coyotes aquí que dicen, de verdad, muchas veces Dios nos llama y nos llama y nos llama y seguimos desobedeciendo y desobedeciendo y desobedeciendo. Pero nos habla el salteador y ahí vamos como borreguitos. De verdad, mis hermanos, necesitamos aprender a escuchar la voz del pastor. Y si me pusiera yo a hablar de más y más y más, no terminaría yo, mis hermanos, porque toda la Biblia nos habla de personajes que escucharon la voz del pastor. Una mujer llamada Esther, que estuvo dispuesta a morir por defender el pueblo de Israel. Y fue delante del rey y le dijo, si este es mi día, mi hora de morir, estoy dispuesta, pero Dios me está diciendo que yo interceda por el pueblo. No le importó su vida, lo mismo que a los apóstoles. O encontramos una Ruth también que dejó su creencia, dejó sus ídolos, una moabita que dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Y por qué? Porque escuchó la voz del pastor. ¿Qué dice la palabra? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. O sea, si tú no escuchas la voz del pastor, no vas a seguirlo. O vas a hacer como que crees que lo sigues. Vemos a los profetas que estuvieron dispuestos a morir, como el último profeta que es Juan el Bautista. Mas sin embargo obedeció al Señor. ¿Por qué? Porque escuchó la voz del pastor. Porque todos ellos conocieron la voz. Y tanto que conocieron la voz que ellos pudieron decir igual que David, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿De verdad estás seguro que estás escuchando la voz del pastor? ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿Reconoces la voz del pastor en medio de tantas voces que llegan a tu cabeza y a tu corazón? Llegan las voces de las modas, llegan las voces de la pornografía, llegan las voces del adulterio, llegan las voces del homosexualismo, llegan las voces del chisme, llegan las voces del odio, llegan tantas y tantas voces a tu cabeza. Pero entre todas esas voces que escuchas, se escucha la voz del pastor. Espero y estés escuchando la voz del pastor y no escuchando todo ese vocerío que anda por allá. Ahora, ¿qué significa mis ovejas oyen mi voz? Yo no sé si tú entiendas qué significa mis ovejas oyen mi voz, pero lo voy a poner en un ejemplo más claro. Yo no sé si has visto a un bebé que está llore y llore y llore y llore, y de pronto llega el tío, ya mi niño, y el niño sigue llorando, y llega la hermanita y el bebé sigue llorando, y de pronto llega la mamá y le dice, a ver mi niño, y se queda quietecito, se queda quieto, como diciendo, esa voz la reconozco. Y también lo mismo es con tu pareja, y tu pareja
hablando espiritualmente, es tu pastor. Entonces mis ovejas oyen mi voz, viene siendo una relación íntima entre nuestro Señor Jesucristo y sus ovejas. Si tú no estás escuchando a tu Dios, si tú no estás escuchando a tu Redentor, si tú no estás escuchando a tu pastor, si tú no estás escuchando la voz que se escucha o que escuchan más bien únicamente las ovejas, no puedes decir que eres oveja de su prado. Porque únicamente aquellos que tienen esa relación íntima entre nuestro Señor Jesucristo y las ovejas podemos decir que la voz de nuestro pastor es irreconocible. Así nos hablara en el idioma que nos hablara, porque por ahí hay muchos judaizantes que dicen, es que tiene que hablarte en hebreo, no, es que tiene que hablarte en griego, no, es que tiene que hablarte en arameo. No, nuestro Dios nos habla en nuestro idioma, pero lo más hermoso es que reconocemos su voz. Si tú hablaras en chino, el Señor te hablaría en chino y lo reconocerías. Iba a decir otros nombres de autóctonos, pero ni me acordé ahorita. Así que mis hermanos, esta relación íntima entre las ovejas de Cristo y nuestro Señor Jesucristo, nadie lo puede entender, solo las ovejas. Yo no sé si te ha pasado a ti que mucha gente te dice, ¿cómo es posible que le haces caso a un libro viejo, a un libro que está utilizado por las manos del hombre y ha sido cambiado? Es que no leo ese libro viejo, escucho la voz de mi pastor. No es un libro viejo, mis hermanos, es la voz de Dios. Y cuando tú estás leyendo la Biblia, el propósito es que escuches la voz de Dios. Y la voz de Dios nunca te va a guiar a cosas malas. La voz de Dios siempre te va a guiar a hacer las cosas agradables a Él. Así que nadie que no es oveja va a poder oír la voz del pastor. Por eso mucha gente termina yéndose a otras congregaciones o yéndose al mundo. ¿Por qué? Porque nunca fue oveja del Señor y nunca escuchó la voz del pastor espiritual. Así que mis hermanos, ya con esto afirmamos que únicamente la conversión verdadera se puede confirmar al escuchar, conocer y obedecer la voz del pastor. Si tú dices, no, es que yo verdaderamente ya me convertí, entonces vamos a ver la confirmación de tu conversión cuando tú aprendes a escuchar la voz del pastor. Empiezas a conocer la voz del pastor y empiezas a obedecer la voz del pastor. Escuchar, conocer y obedecer. Y vuelvo a repetir, no estoy hablando de mí, no es que me conozcas, no es que me escuches y no es que me obedezcas a mí, sino que estoy hablando del pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo te pregunto, ¿escuchas la voz del pastor? ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Cómo podrías decir si es la voz de Dios? ¿Cómo podrías escuchar la voz de Dios? Yo lo único que te podría yo decir es que como número uno la voz de Dios es dulce. La voz de Dios es suave. La voz de Dios es agradable. La voz de Dios nos produce gozo. Incluso aún en medio de la reprensión, la voz de Dios, aparte de que tiene autoridad, también tiene fruto apacible después. Eso es escuchar la voz de Dios. ¿Cómo puedo conocer o reconocer la voz de mi pastor, de pastores, de Jehová de los ejércitos, de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo la puedo conocer o reconocer? A través de las Escrituras. Tiene que estar respaldado con las Escrituras todo lo que el pastor me está hablando. Si Dios me dice, ¿sabes qué? Tienes que vivir en santidad. Yo no creo que sea del salteador.
Pero si me dices, ¿sabes qué? Mira, sígueme y vámonos a visitar a la Villita, la Guadalupana. Espérame, salteador, como que no, como que tú me estás desviando del camino correcto. Ya tenemos que aprender a conocer y reconocer la voz del pastor para poderle obedecer. Entonces aquel que escucha, conoce y obedece la voz del pastor de pastores, entonces ahí podemos decir que hay una conversión verdadera. Entre más conoces, más escuchas y más obedeces la voz de Dios, más vas a afirmar que tú eres hijo de Dios. Y eso se llama dar pasos firmes, dar pasos derechos. Y esto es importante porque muchos creen que escuchan la voz del pastor. Mucha gente dice, no, es que yo escucho la voz de Dios. No, es que sí Dios me habla. No, es que Dios me dice. Es que yo sí obedezco a Dios. Pero al tratarse de reconocer y obedecer, viene la evidencia de que no son ovejas y de que no oyen la voz de Dios. Porque puedes decir que escuchas la voz de Dios, pero si tú no la reconoces, si tú no la obedeces, pues no, definitivamente no es la voz de Dios. Así que escuchar la voz del pastor o la voz de Cristo, la voz de Dios, es atender la voz y obedecer aunque parezca que nunca va a llover. Sí sabes de quién estoy hablando, ¿verdad? De Noé. O sea, atender, escuchar la voz de Dios es atender la voz y obedecer aunque parezca que nunca va a llover. Noé escuchó la voz, atendió la voz y obedeció a la voz, aunque parecía que nunca iba a llover. Josué obedeció, aunque parecía que los muros de Jericó eran demasiado altos, eran demasiado gruesos, había mucha gente que podía acabar con el pueblo de Israel, mas sin embargo Josué obedeció. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios. Y aunque pareciera algo imposible, dar vueltas y vueltas y que se van a caer los muros, y decía, es imposible, pero Dios es el Dios de los imposibles. Y Dios nos muestra que cuando nosotros lo escuchamos verdaderamente y atendemos a la voz y le obedecemos, entonces vienen los grandes milagros. Pero muchas veces queremos meter nuestras manos en los milagros de Dios. No, es que mira Dios, sí, yo ya sé que tú me dices que haga esto, pero ¿y si yo le echo la mano a este milagro que yo quiero? Y nos sentimos que somos más que Dios. Imagínense, ¿no? A Josué diciendo, oye Dios, no, pues yo sé que tienes el poder de derrumbar los muros de Jericó, pero oye, ¿y si hacemos unos arietes, o aventamos una bomba atómica, o llevamos unos drones y acabamos? Dice Dios, no, nada más en silencio. ¿Cuántas veces hemos derrumbado, o Dios ha derrumbado muros únicamente con tu silencio? ¿Y cuántas veces has destruido la obra de Dios por hablar en lugar de callar y obedecer? No digas yo. También atender la voz de Dios y obedecerla aunque parezca imposible, lo vemos en una mujer ramera llamada Rahab. Ella confió en que Dios le había prometido que iba a salvarla a ella y a su parentela, y la salvó. ¿Cuántas veces has querido meter tú tus manos para que tu familia se salve? ¿Cuántas veces has querido evitarles que se tropiecen o que se caigan? Porque a lo mejor cayéndose de esa manera van a llegar a los pies de Cristo. Y muchas veces tú dices, ay, no se va a lastimar, mejor le pongo un colchoncito. Déjalos que se caigan y de esa manera Dios va a tratar con ellos.
¿O qué acaso Dios no trató contigo de esa manera? Dios te dejó caer hasta lo más bajo y lo más vil para que un día fueras levantado y reconocieras la voz del pastor. Al menos yo así fui. Dios me dejó que fuera yo arrastrado por el agua, arrastrado por el lodo, tirado, arrumbado, acabado. ¿Para qué? Para que viera yo el poder de mi pastor. Pastor de pastores. Entonces ya escuchamos que, o ya entendimos que las ovejas primeramente necesitan escuchar la voz de Dios. ¿Para qué? Para poderlos seguir. Si tú no escuchas la voz de Dios, no lo vas a seguir. Y dice en el versículo 27 de Juan 10, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Sí te acuerdas que yo te hablé algo de que el escuchar la voz de Dios es una relación íntima? Pues aquí nos habla de eso también la palabra de Dios. Dice, yo las conozco y me siguen. Si tú no tienes esa relación íntima con Dios, si tú no tienes esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, tú no vas a seguir a Dios. Así que no se trata de conocer superficialmente, como mucha gente que dice conocer a Dios pero nunca lo obedece. Se trata de conocer a Dios íntimamente. Muchas personas se jactan diciendo, yo conozco al pastor de las ovejas, se llama Jesús, fue crucificado, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre y va a venir por su iglesia y va a juzgar a los vivos y a los muertos y hasta lo rezan en un de corridito, todo eso, mis hermanos. O hay personas que se dicen cristianos, que se dicen ovejas y hablan todo parecido a las ovejas. Pero al final nos damos cuenta que son ovejas. ¿Verdad? Es una mezcla de oveja con lobo y sale una mezcla de oveja. Ahora, si tú te diste cuenta aquí, mi hermano, hay una palabra muy importante en el versículo 27. Dice, ya leímos que dice, mis ovejas oyen mi voz. Y al final dice, y me siguen. Pero hay algo más importante que tenemos que darle énfasis a eso. Dice, y yo las conozco. Así que vendría bien la pregunta esta. ¿Estás seguro? Bueno, van a ser dos. La primera es, ¿estás seguro que eres oveja del pastor? Y tú a lo mejor vas a decir, amén. Y así como borrego, ¿no? ¡Amén! Pero la siguiente pregunta es, ¿te conoce el pastor? ¿Te conoce verdaderamente el pastor? Porque aquí dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. O sea, no dice, y ellas me siguen porque me conocen. No, yo las conozco, yo las reconozco. Yo sé que sí son mis ovejas. Yo las conozco por nombre a cada una de ellas. Yo sé de qué pata cojean. Yo sé de qué garrapatas traen. Entonces es necesario que estés seguro que el pastor de pastores te conoce. ¿Estás seguro que el pastor te conoce? Yo no sé si tú recuerdas la palabra que le dijo nuestro Señor Jesucristo cuando llega la gente y le dice, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios. ¿Y qué les dijo? Apártense de mí, yo no las conozco. Entonces es importante estar seguro de que Dios te conoce. De que el pastor de pastores te conoce. Y si te conoce, Él conoce todo el número de cabellos que tienes. Él conoce tu despertar, tu dormir, tu hablar, tu pensamiento, conoce todo de ti.
¿Sí se acuerdan qué pasó con las vírgenes insensatas cuando llegaron a tocar en la puerta y dijeron, déjanos entrar, esposo, déjanos entrar, amado, déjanos entrar aquí a las bodas porque somos 5 novias que faltaban por entrar? Y dice que les dijo de esta manera, de cierto les digo que no las conozco. El pastor necesita conocerte. ¿Y cómo te va a conocer? Por medio de tu conversión verdadera. Si no, aunque digas que tú lo conoces, de nada te va a servir. De nada te va a servir que tú digas que conoces al pastor si él no te conoce a ti. Muchos creen que el Señor las conoce, pero tristemente no todas son conocidas por el pastor. De 1000 ovejas, a lo mejor nada más 1 o 2 o 3 o 10, no sé, pero no todas son conocidas del pastor. Muchos se van a topar con pared. ¿Y qué podríamos decir que es ser conocidas por el pastor? Ser conocidas por el pastor es tener una conexión. ¿Sí se acuerdan que dice que debemos de estar unidos al cuerpo de Cristo? Que debemos de estar unidos las piedras una sobre de otra. Entonces, ser conocidas por el pastor es tener una conexión, una relación, una intimidad, donde el pastor y la oveja se fusionan en uno. Así como el Padre somos uno, dijo nuestro Señor Jesucristo, así ustedes y yo debemos de ser uno. Entonces ya ahora sí entendemos el versículo 27 que dice, yo las conozco y me siguen. Yo no sé si has entendido esto, mis hermanos, o deberías de darle gracias, o deberías de veras caer rendido a los pies, porque es algo, no sé cómo podría yo decírtelo, pero bueno, con palabras naturales o entendibles, es hermoso saber que el pastor te conoce. Yo no sé si lo has entendido eso. Es como si, nada más imagínate que dijeras, es que a mí, yo conozco al presidente de México, bueno, a la presidente de México, y que llegues y la veas y le dices, adiós, presidente, y se voltea y te dice, ¿tú quién eres? Pero que dijera Claudia y volteara y dijera, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno que estás aquí. ¿Cómo te sentirías? Ay, sí me conoce la presidenta. Entonces imagínate ser conocido de Dios. Ser íntimo del pastor de pastores. Él te conoce. Tú lo conoces, tú tienes esa relación con Él. Él te conoce por nombre. Conoce tu caminar, conoce tus debilidades, conoce tu fortaleza, conoce tu amor hacia Él, conoce toda tu vida. Él conoce tus debilidades, Él conoce por dónde estás pasando, pero lo más importante no es que Él conozca eso, sino que seas oveja del Señor, porque Él conoce también al borrachito que está allá en la esquina, pero Él sabe, Dios sabe que Él no es su oveja. Entonces lo más importante es que tú sepas que Él es tu pastor y tú eres su oveja, porque de esa manera Él te va a fortalecer, te va a guiar, te va a sacar de ese lodo, de esa encrucijada donde estás ahorita. Porque lo más seguro es que traes un problemón, y no soy adivino, pero todos traemos problemones. Pero más sin embargo Él dice, yo soy tu fortaleza, yo te conozco y yo te guío, y yo te levanto y yo te llevo de la mano. ¿O no recuerdas que Él dijo, yo te amo con amor eterno? Él te ha amado con amor eterno. Él te trajo con cuerdas de amor hasta aquí. Hoy estás aquí porque Él te trajo, porque Él te quería hablar de amores
Dijo, ya el invierno ya pasó, ya es tiempo de amores, yo te he limpiado, yo te he quitado todas tus suciedades, yo te he vestido de blanco. Yo te puse en el redil porque eres oveja de mi prado. Yo te he limpiado de esas garrapatas, yo te he puesto aceite, óleo fresco para que sean sanadas tus heridas. Yo no sé si lo sabes, pero te quiero decir que Él propició todo lo que viviste para que pudieras terminar rendido a Él. O rendida porque eres oveja. Él propició todo, Él permitió que te pasara lo que te pasó. Él estaba ahí cuando te estaban golpeando, Él estaba ahí cuando te abandonaron, Él estaba ahí cuando te violaron, Él estaba ahí cuando te estabas drogando, Él estaba ahí en todo momento y Él lo ha propiciado todo para que Él te levantara, Él te limpiara y Él te diera de su amor eterno, para que pudieras terminar como una oveja en su redil rendida a Él. Yo no sé si has oído en la palabra de Dios que dice que eres su oveja, que eres su pequeña, que eres su más preciado tesoro, que eres como la niña de sus ojos y que Él te va a proteger y te va a guardar. Él puso el aprisco para eso, Él puso la majada para eso, para que tú estés ahí resguardado. Y dice que Él está velando día y noche para que no entre el lobo a destruirte. Ay, no, pero yo quiero tener de compadre al lobo. No, yo le voy a abrir la puerta al lobo porque es bien buena onda el lobo, el salteador. De verdad, mis hermanos, es necesario que aprendamos a entender de todo lo que Dios te ha librado. Y nada más, ¿por qué? Porque dice que tú eres su oveja de su prado. Porque tú eres parte de su familia, parte de su rebaño. Él te ama con amor eterno. Entiéndelo eso. Y cuando te digo que eres su más preciado tesoro, no es porque te sientas la princesita del Señor, sino porque sepas que tienes un lugar reservado en el reino celestial. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco por su nombre y me siguen. ¿Qué significa ellas me siguen? Cuando dice ellas me siguen, significa que no vas a tener temor del terror nocturno. Ay, es que cada día está más difícil esta vida. Y dice al Señor, ven, no tengas miedo. Yo te voy a guiar. Avanza. ¿Te acuerdas que él le dijo a Pedro? Pedro le dice al Señor, es que yo quiero caminar sobre las aguas. Y dijo, ven, camina sobre las aguas. ¿Y qué dice el Salmo? Dice, yo no temeré al valle de sombra de muerte. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, Él me infundirá aliento. De verdad, hermanos, no sé si estén entendiendo lo que significa ser oveja de Cristo, oveja de Jehová, oveja del Señor. No nada más eres una piedra viva, no nada más eres parte del cuerpo, eres lo más preciado para el Señor, si es que eres oveja. Entonces, ¿qué significa? Y ellas me siguen, significa que Él guiará tus pasos y tú le seguirás confiado a pesar del oso, a pesar del león, a pesar del animal que se enfrente, Él te defenderá. ¿Qué dijo David? Si se ha enfrentado un oso y yo he acabado con él, y a los leones también, ahora más este incircunciso.
Le tendrás más temor a los incircuncisos, mi hermano, mi hermana, en lugar de tenerle el verdadero temor y creer que Él te pastoreará, y Él te guiará, y Él te protegerá. A pesar de todo, Él va a estar ahí. A pesar de la tormenta, está ahí. En medio de la tormenta viene la calma. ¿Por qué? Porque eres oveja del Creador. Y a pesar de todo, la verdadera oveja del Señor lo seguirá hasta el fin. La oveja del Señor va a perseverar. La oveja del Señor no va a claudicar. La oveja del Señor va a ser levantada. ¿Y por qué? Porque el Señor es tu pastor y nada te faltará. Y por eso es que tú le sigues, no por conveniencia, no por lo que te va a dar, es porque tú eres oveja y has sido comprada a precio de sangre. Y ya casi para terminar te quiero dar unos puntos aquí. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y esta enseñanza o este versículo nos debe de dejar bien claro que nadie puede decir que es oveja del pastor si no ha sido convertida. Nadie. También es importante que entendamos que las ovejas ya no oyen al salteador. El salteador podrá llamarte, mira, ven acá y acá y acá, que aquí está mejor, pero ya las ovejas no escuchan al salteador. ¿Por qué? Porque las ovejas oyen la voz del pastor y le siguen. Así que mis hermanos, conocer a Cristo no es suficiente, sino lo verdaderamente importante es ser conocido por Él. Y te voy a dejar la pregunta nuevamente. ¿De verdad estás seguro, segura, que el pastor te conoce? ¿Estás seguro que eres oveja de su prado? ¿Estás seguro que verdaderamente eres del rebaño del Creador? Vamos a orar, mis hermanos.